Hola, hola, bienvenidos. Acompáñenme a un recorrido por Mongolia. Mi nombre es Rosángela González y el día de hoy conocerán un poco sobre este hermoso país. Mongolia, oficialmente Mongol-Ulsk, significa Estado Mongol o Nación de Mongolia. Tiene una población de 3.4 millones de habitantes. Es uno de los países menos densamente poblados del mundo, debido a su gran extensión territorial y climas extremos. ¿Sabías que Mongolia se encuentra en Asia Central y Asia Oriental? En efecto, se encuentra en Asia, entre Rusia al norte y China al sur. Situado entre montañas y mesetas, es uno de los países más altos del mundo, con una altitud de 1.580 metros. ¿Sabías que es el segundo país sin salida al mar más grande del mundo? Mongolia fue uno de los imperios más grandes del mundo. Genghis Khan fue una de las figuras más influyentes de la historia universal. Fue conocido por convertir este imperio en uno de los más grandes y extensos del mundo. Durante la mayor parte de su historia, Mongolia estuvo cerrada al mundo. De hecho, se sabía muy poco de su gente y del país como tal. Hoy en día hay gente que vive en yurtas, que son estructuras similares a tiendas de campaña. El modelo económico de este país es de mercado en desarrollo, fuertemente dependiente de la minería, el oro, el cobre y el carbón, y en menor medida de la agricultura y la ganadería tradicional. Tras el fin del socialismo en los años 90, el país ha experimentado una rápida transformación impulsada por la inversión extranjera en recursos naturales, con China como principal socio comercial y de exportación. Ahora conoceremos sobre su gobierno, su sistema y el régimen político. Ok, hablemos un poco sobre esto. Mongolia es una república democrática que opera bajo un sistema parlamentario y un régimen político de tipo democrático representativo. El poder ejecutivo está dividido entre el presidente y el primer ministro. Imagínense usted, el presidente es el jefe de Estado y tiene un rol principalmente representativo y simbólico, mientras que el primer ministro, elegido por el parlamento, es el jefe de gobierno y tiene la responsabilidad ejecutiva. El Gran Kural Estatal, Gran Asamblea del Pueblo, es el órgano legislativo unicameral, compuesto por 76 diputados, que son elegidos por voto popular. Este cuerpo es responsable de la elección del primer ministro y de la aprobación de las leyes. El presidente de Mongolia es elegido por voto popular, directo para un mandato de 4 años y puede ser reelegido solo una vez. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? El presidente tiene ciertas funciones clave, como la firma de leyes, la representación internacional y la supervisión de la política exterior y de defensa, aunque el poder efectivo se encuentra principalmente en manos del primer ministro. Ya hablamos sobre el gobierno y el sistema que posee el país. Ahora hablaremos sobre el régimen político. Mongolia opera dentro de un régimen democrático pluralista, donde se permite la existencia de múltiples partidos políticos, siendo el Partido Popular de Mongolia, PPM, y el Partido Democrático de Mongolia, PDM, los principales actores políticos. En términos de régimen político, Mongolia transita por un modelo democrático tras la transición de un régimen comunista hacia un sistema democrático en 1999. Desde entonces, pues el país ha mantenido un sistema de elecciones libres y justas, con una alternancia pacífica en el poder. Un presidente como figura ceremonial y un primer ministro con poder ejecutivo. Conoceremos un poco sobre las funciones del Estado y del gobierno. En política, el Estado y el gobierno son dos conceptos distintos, pero estrechamente relacionados. Aunque ambas entidades están involucradas en el ejercicio de poder y la toma de decisiones, sus funciones y su estructura son diferentes. Vamos a abordar las funciones de ambos a partir del marco constitucional de Mongolia. ¿Ok? Y luego vamos a explicar las diferencias y sus funciones. El Estado es la entidad soberana que representa a la sociedad y al territorio de un país. En la Constitución de Mongolia, aprobada en 1992. Algunas de sus funciones son, por ejemplo, garantizar la soberanía y la independencia nacional, promover el bienestar de la sociedad, asegurar la justicia y el Estado de Derecho, defender los derechos humanos y la democracia, y pues relaciones internacionales, entre otras funciones que tiene este. Por otro lado, el gobierno es el órgano ejecutivo del Estado que gestiona y administra las políticas públicas, implementando las decisiones que afectan a la sociedad. En Mongolia el gobierno está encabezado por el primer ministro. Ahora vamos a nombrar algunas de estas funciones, ¿verdad?
Está, por ejemplo, implementación de políticas públicas, administración del país, gestión económica, defensa y seguridad nacional, relaciones internacionales en la ejecución de tratados, entre otras. Sus diferencias son claras, pues el Estado es una entidad permanente, mientras que el gobierno es un órgano temporal. El Estado representa a toda la nación con instituciones permanentes como el sistema judicial, el parlamento y el poder ejecutivo, que son estables y continúan existiendo incluso cuando hay cambios en los gobiernos. En cambio, el gobierno es transitorio, cambia a través de elecciones, con un nuevo primer ministro y ministros y se configura de acuerdo con el mandato vigente. El Estado representa la soberanía, la cultura, la historia, el territorio de un país, mientras que el gobierno se encarga de la gestión administrativa y de ejecución de las políticas públicas dentro del marco de la soberanía del Estado. El Estado es la entidad soberana que se encarga de las relaciones exteriores y de la seguridad del país, mientras que el gobierno es quien gestiona internamente esos aspectos a través de las decisiones políticas y administrativas diarias. El Estado de Mongolia está constituido por los elementos que son esenciales para su existencia y su funcionamiento, tal como se establece en la Constitución de 1932. Los elementos básicos que lo singularizan son la soberanía, el territorio y la población y el gobierno. Cabe destacar. En su estructura tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente, el jefe de Estado, y cumple funciones principalmente simbólicas y representativas. Algunas de sus funciones, por ejemplo, firmar leyes aprobadas por el Parlamento, entre otras más. Por otro lado, el gobierno está encabezado por el primer ministro, quien es el jefe de gobierno y ejerce el poder ejecutivo real. El primer ministro lidera el Consejo de Ministros y es responsable de la implementación de políticas gubernamentales, la administración pública y la gestión del presupuesto nacional. Tenemos el poder legislativo, donde aquí las principales funciones del Parlamento es aprobar leyes, aprobación del presupuesto nacional, supervisar las actividades del gobierno y del presidente, nombrar y destituir al primer ministro, modificar la constitución. Y bueno, el Poder Judicial de Mongolia es independiente y tiene la función de interpretar y aplicar la ley de acuerdo con la Constitución. Y ya para despedirnos de este hermoso recorrido lleno de historias y emociones, debo decirles que ya que el Estado es una organización política soberana que controla un territorio, tiene una población sujeta a sus leyes y un gobierno que administra el poder, en efecto, Mongolia cumple con esta definición. Territorio, porque Mongolia tiene un territorio claramente definido y reconocido internacionalmente. Su población, ya que está sujeta a las leyes del Estado con derechos y libertades, garantizados por la Constitución, y tiene un gobierno. Mongolia tiene un sistema democrático y parlamentario con un gobierno elegido por los mismos ciudadanos, que administra el país. Las similitudes entre la definición de Estado y el gobierno de Mongolia son muy claras. Entonces, nos vemos luego, hasta pronto, gracias de verdad por haber estado en este hermoso recorrido sobre el país Mongolia.